tiene tanta falta, amén, de la presencia de Dios a veces. ¿Sabe por qué? Porque un pensamiento lo toma como un argumento y lo clava en su vida y se le termina haciendo una atadura. Y no solamente, amén, eso es un pensamiento del hombre, sino que eso está escrito y lo escribió la boca de Dios. Yo te invito a abrir Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazos. A lo que usted le tema, va a poner un lazo en usted. Por eso la palabra de Dios es una palabra viva. Imagínate, nosotros continuamente pasamos de semana a semana en pensamientos. Y siempre esos pensamientos, cuando son negativos, cuando son pensamientos malos, cuando son pensamientos no de la palabra de Dios, son pensamientos que te pueden atar. Por eso el proverbio decía, mire lo que dice: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová verá la victoria. Verá la victoria. Yo quiero pensar, por eso nosotros podemos venir a la casa de Dios y pensar como queremos. Usted puede estar sentado aquí y usted pensar como usted quiere, pero todas las bendiciones de parte de Dios se van a recibir por la palabra de Dios. Nosotros fuimos destinados para que la palabra de Dios haga en nosotros. Por eso dice, antes que naciera, antes que vinieras al vientre, antes que tú me dijeras sí, yo ya te había conocido, dice el Señor. Antes que tú decidieras caminar conmigo sin conocer mi palabra. Imagínate, todos los que llegamos a los caminos de Dios no sabíamos ni el Padre Nuestro. Y a veces cuando sabíamos el Padre Nuestro ya pensamos que sabíamos todo. Y seguían viniendo pensamientos de tristeza. Declaramos el Padre Nuestro y continuamente vienen pensamientos de tristeza. O sea que no lo sabemos todo. Es que tenemos que derribar todos los días esos pensamientos que no vienen de parte de Dios a nuestro corazón. Y que son creados para hacer lazos en nuestras vidas y tenernos atados a un pensamiento sabiendo que Dios nos dio libertad. Usted y yo tengo libertad. El hermano citaba una palabra que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sabe cuándo empezó a ocurrir la libertad? Cuando ellos se iban llenos del Espíritu Santo. Me imagino que los que estaban en la cárcel estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso las cadenas no los pudieron tener presos. Y hoy tú no estás en una cárcel, pero estás en un pensamiento enlazado. En una tristeza, en algo que te preocupa en esta tierra, en la economía, en lo que va a pasar, con qué vas a pagar tus deudas, con qué vas a hacer las cosas, con qué vas a hacer. Pero si tú no le das, amén, esto es como sembrar. ¿Ves que cuando nosotros no sabemos para qué sembramos? Tal como damos, no se nos va a dar. No pensemos que nos van a dar el cielo porque nosotros damos como queremos. Más cuando nosotros sabemos la revelación, damos de gratitud. No nos que nos sobra, no nos que nos falta. Por eso es cuando entendemos romper ese pensamiento, pero eso se rompe no solamente con una manifestación del Espíritu, eso todos los días se empuja, todos los días se ora, todos los días se rompe el pensamiento. ¿Usted cree que todos los días tiene que romper el pensamiento suyo? Dígame cuántas veces se enoja y cuántas veces tuvo que volver para atrás y decir, no me tengo que enojar, pero se vive enojando. Por eso ahí se crea un pensamiento que está bien que me enoje. Está bien que yo piense, a día de calor, hoy el Señor no está. Ay, si nos ponen aire en la iglesia yo no voy a ir. Bueno, así creen las personas. Ay, cuando esté más frío yo voy a ir. Cuando hace frío, no salgo porque hace frío y me puedo resfriar y el virus me puede agarrar. Entonces no tenés fe. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Todos esos pensamientos, argumentos, los tenemos que derribar. Pero el Señor nos da la palabra. Por eso dice, la palabra de Dios dice que el temor del hombre va a venir por los pensamientos que tenga. Más la bendición y la exaltación va a venir por los pensamientos de la ley de Dios que vengan a mi vida. A través de la palabra de Dios. Y mire qué tremendo es el Señor. Segunda de Corintios.
2 Corintios 8, versículo 9 dice: porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos. Pablo le decía a la iglesia que había visto el poder y había visto los milagros y había visto cuántos milagros, cuántas personas se han parado aquí y nos han contado lo que Dios ha hecho. Y cuántos milagros hemos nosotros escuchado de muchas personas que Dios hace. Y cuántos milagros están en la Biblia y cuántas palabras de Dios hay. Todos conocemos cómo tenemos que ser cristianos, ¿no? Pero todos nos actuamos en el poder de Dios. Todos nos dejamos operar al Espíritu Santo. Porque creemos que el Evangelio que nosotros queremos, por eso tenemos que derribar pensamientos. La iglesia primitiva tuvo que derribar pensamientos, caminar como el Maestro caminó. Demostrar que el Dios que servía es el Dios que le respondía. ¿Me entienden? Usted tiene que conocer que al Dios que le sirve es el Dios que le va a responder. Pero si el Dios que usted le está orando, le está diciendo, los pensamientos del hombre los pueden atar, más mis pensamientos no te van a atar. Siempre te van a dar libertad para vivir en la gracia de Dios. Dígame, nosotros estamos en la tierra y pronto a perder muchas cosas. Más cuando estamos con Dios, todo lo aquel que se nos fue quitado, dice la palabra de Dios, se nos será devuelto. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y saberla. Por eso dice Pablo, decía, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Usted se preguntó si el Señor Jesús tenía casa. Usted quiere tener casa. Usted le preguntó si el Señor Jesús quería tener auto. No tenía nada. Pero para que usted sea enriquecido y usted sea bendecido hoy, Él se hizo pobre. Todos pensarían, ¿el Señor Jesús tendría un título? Título de soldador, mayor de obra, abogado, empresario. ¿Por qué nuestras vanidades se van en nuestros pensamientos? Más Él buscaba ser lleno del Espíritu. Dice la palabra de Dios que Él tenía una profesión de su padre, que era carpintero, pero había visto a su padre hacer muebles tan lindos que él en su tiempo hacía también. Pero ese pensamiento no lo llevó solamente a pensar que tenía que hacer muebles. Pensaba en manifestar esa gloria divina que se le había dado y esa gloria divina que tenemos por medio del Espíritu Santo hoy. Dígame, cuando el Espíritu Santo no nos toca, ¿no llora? No tiene una experiencia con Dios en un momento, decir, usted puede venir desanimado, usted puede venir desamparado, puede venir de diferentes maneras. Usted puede estar pensando en que en el 2023 se va a casar, en el 2024 se va a casar. Usted puede estar pensando eso, pero no puede dejar la gracia de Dios de lado. No puede dejar su llamado de lado, no lo puede dejar por el llamado de Dios. Porque esos pensamientos lo van a atar. Sabiendo que Dios sabe que usted necesita casarse, que usted necesita tener bendición, que usted necesita tener el sustento. Porque el Señor se lo va a dar. Pero el Señor quiere que derrame todos esos argumentos para que entre en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Tenga una miradita para atrás todo lo que tiene. Y dígame si algún momento pensó tenerlo. Eso empezó a ocurrir, aún siendo malo. Aún siendo malo empezó a ocurrir en nosotros.
¿Quién no le ha dicho, Señor, si me das esto yo te sirvo? Y al rato no estaba haciendo lo que le prometió. Pero el Señor cuidó. Y el Señor tiene paciencia. Y el Señor espera. Y el Señor sigue esperando. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios, amén, no fue por las actitudes nuestras. Porque nos hizo igual y semejanza a Él. Él amó en todo tiempo. Y en todo tiempo quiere que los pensamientos de esta tierra no se nos aten. Él quiere que nosotros conozcamos su gracia. Si el Señor nos dice que su Espíritu nos da vida, si el Señor nos dice que su Espíritu nos va a dar la felicidad, veo que la felicidad de un trabajo bueno es momentáneo, porque después te reclaman, tanta hora estás fuera de la casa. Es momentáneo. Porque eso no va a arreglar el problema. Amén. El problema se va a arreglar cuando yo deje los argumentos, los pensamientos de lado y empiece a creer en la palabra del Padre. Porque en su palabra dice, ni el pan ni el agua faltarán. ¿Me entiende? El pan ni el agua faltarán. Porque está en su palabra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Esta parte, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Sabe que el Señor Jesús no solamente transmitió la sabiduría sobre... Porque ningún pensamiento de este mundo te va a poder atar para que estés en la plena manifestación del Espíritu. ¿Y sabe qué hermoso es el Señor? Porque no solamente lo declaró, sino que los pensamientos del Padre están escritos en su palabra. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Si usted tiene la leche espiritual y el vino espiritual, nada faltará. Nada faltará. Y eso lo trae el Espíritu de Dios. Venid todos, dice. Todos. Y mire lo que dice, a todos los sedientos, venid a mí. ¿Cuántos queremos una manifestación del Espíritu? ¿Cuántos queremos una llenura del Espíritu? Pero tenemos que romper pensamientos que nos atan. Tenemos que romper pensamientos que nosotros creamos para que la gracia de Dios no nos toque. Tenemos que actuar en su palabra como Él la habla. Tenemos que pensar y ver como Él piensa de nosotros. Tenemos que creer como fuimos creados. Y no como dice un libro de anatomía, sino como la palabra de Dios lo dice. Dice que Él creó cada hueso de nuestro cuerpo. Su palabra dice que Él tejió todo su amor en nosotros. Su palabra dice que Él juntó desde el polvo, hizo al cuerpo de una persona hasta el momento que faltaba la vida. Y Él mismo se encargó a hablar para que la vida viniera. Y sabe que la vida de nosotros le tomamos tanta importancia. Porque más nos preocupa qué piensan las personas de nosotros, a qué piensa Dios de nosotros. Usted le ha preguntado a Dios, ¿qué piensas de mí, Señor? ¿Qué piensas de mí, Señor? ¿Qué piensas de mí? Y el Señor le va a responder, venid y comprad conmigo. Venid y hablar conmigo. Nos mandó a hablar con el ferretero, nos mandó a hablar con el presidente, y acá la palabra de Dios dice que nos mandó a hablar con Él. Y miren lo que dice la palabra, a todos los sedientos, a los que fueron creados conforme a su propósito, porque esos son los sedientos.
Los sedientos son los que fueron creados con su propósito, que nada de esta tierra les llena, que nada de estas cosas, nada pudo llenar el vacío que había en nosotros hasta que vino el Espíritu Santo en nosotros. Hasta que le dimos lugar al Espíritu Santo. Cuando le empezamos a dar lugar al Espíritu Santo, empezamos a entrar en una llenura que Él empieza a colocar en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad. Hacemos cosas que antes no hacíamos. Estamos en plenas calores cantando y adorando a Dios. Uno dice, ¿y por qué no suspendés? Si mira la calor que hace. No. Yo me imagino un día suspendiendo al Señor una fiesta en el cielo. No. El cielo nunca se suspende una adoración. En el cielo nunca se suspende cuando yo quiero canto, cuando estoy bien canto, cuando estoy mal no canto. No. En el cielo no se suspende por emociones. En el cielo no se canta por emociones, en el cielo se canta porque se sabe a quién se adora. Sabe a quién se adora. Y nosotros hoy estamos conociendo a quién adoramos. Nosotros hoy sabemos que nuestro espíritu debe adorar. Nosotros hoy sabemos que debemos rendir nuestra vida a Dios, porque de Él proviene la vida, porque de Él proviene el sustento, porque de Él proviene nuestra sed será saciada cuando busquemos su presencia. Nuestra fe será saciada cuando nosotros, varones, amén, de casa, familia, busquemos al Señor de corazón y encontremos al Señor. Ahí las cosas cambiarán. Porque es nuestro corazón que tiene que buscar a Dios, no nuestros pensamientos. Desde ahí proviene la palabra. Por eso el Señor dice, tienes sed, tienes hambre, quieres que cambie tu realidad, quieres, perdiste todo, pero yo soy tu sustento. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, venid los sedientos, todos los sedientos, venid a las aguas. Me invita a las aguas. ¿Quién no estaría hoy en las aguas? Dígame usted en sus pensamientos naturales, estaría, oh, qué hermoso meterme a las aguas, vería la frescura de las aguas. Pero yo te digo, hay unas aguas espirituales que nacen desde el umbral de Dios y bajan a la casa de Dios. Eso no ha terminado, eso está corriendo continuamente. Pero como no lo vemos, no lo entendemos. Pero como no sabemos, no procuramos buscar eso. Porque eso está. Eso está para usted, para mí, para la iglesia de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, venid y comprad, comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Porque gastáis dinero. ¿Por qué gastás en planes? ¿Por qué gastas dinero donde no tenés que gastarlo? Hasta el Señor sabe que nosotros gastamos cosas que no invertimos. Y sabe que el Padre y el Hijo dijo en un momento, en los negocios de mi Padre me conviene estar todos los días de mi vida. En los negocios. Se ve que hay muchas cosas para hacer. Porque se movía de ciudad en ciudad en los negocios del Padre. Y nosotros tenemos que tener esos pensamientos de movernos. Porque el Señor quiere que nosotros nos movamos. Porque el Señor va a proveer, porque el Señor va a dar, porque el Señor va a hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué gastáis del dinero en lo que no es pan? Y vuestros trabajos en lo que no sacia. Más horas de trabajo, más cansado. Más horas de trabajo, más cansado, no puedo orar, no puedo pedir. Ya por el trabajo no puedo llegar a la iglesia. Ya no era el amor que tenía antes. Por eso el amor de Dios es tan grande, hermano, que todavía respiramos. Que todavía no se ha acabado, pero el Señor dice, los pensamientos te van a atar. Más y será exaltado el que escucha su voz y su palabra. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, oídme atentamente. Si Él me está hablando, oídme atentamente. Y Él sabe que habla por su palabra. Él habla por su palabra. Y miren lo que dice, oídme atentamente.
comed el bien y se deleitará vuestra alma. Comed el bien. Si tu alma está bien, tus pensamientos se vienen dirigidos donde tienen que estar, en la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, venid a mí y oídme y viviréis vuestra alma. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. He aquí que yo le di por testigos a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará a gente que no conociste y gente que no correrán a ti. Si usted empieza a obedecer a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, habrán personas que los van a buscar a usted. Habrán personas que van a querer comer lo mismo que come usted. Habrá personas que van a querer tener lo mismo que usted tiene. Porque usted tiene la palabra del Padre. Usted tiene la palabra que no lo ata, sino la palabra que le da libertad a su espíritu, libertad a su alma. La palabra que nunca falla. Amén. La palabra que usted no va a entrar en un pensamiento de miedo, sino que usted va a entrar en la seguridad. Porque aún Dios quiere trabajar en mí. Aún Dios tiene que hacer cosas grandes. Aún Dios quiere usar mi vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo de aquí. Dice, he aquí llamaré a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Él te honrará. Él te honrará. Él te honrará. Mire que Dios te honre. El que está sentado a la diestra del Padre, el que prometió un día tomarte y elevarte y honrarte en vida aquí en la tierra. Porque sabe que David fue honrado en vida aquí en la tierra. David fue rey aquí en la tierra. Y esa promesa, amén, de un criancero, de chiva, de ovejas, amén, de un cuidador oveja, a un rey pasó. A ser un rey, pero ¿qué tuvo que transformar sus pensamientos? ¿Qué tuvo que hacer? Creer en la palabra del profeta, creer en la palabra que Dios había puesto en su corazón. Y eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros, creer en la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, para pasar de un pensamiento a otro, al pensamiento del Padre. Imagínate cuando iba a ser perseguido David. Había dicho, me prometiste ser rey y me andan persiguiendo ahora. Me quieren matar. ¿Y a dónde corrió? ¿Dónde corre toda persona cuando tiene miedo? A la cueva. ¿Y en qué cueva estás tú? ¿En qué cueva estás hoy? ¿En qué pensamiento si Dios te prometió libertad? Si Dios te prometió libertad. Si Dios te prometió y el Señor Jesús dijo, me hice pobre para que tú seas rico. ¿Y sabes que la charla con el Señor Jesús y su palabra te va a hacer notar? Y Él mismo, y el mismo Espíritu Santo te va a hacer creer y te va a decir, eres rico. Eres rico, no te preocupes. Eres rico. Lo tienes. Amén. ¿Sabe qué privilegio tan grande ser bautizado por el Espíritu Santo? Y una de las cosas que habló el Señor Jesús le dijo, no apaguéis el fuego que hay adentro tuyo. Adentro tuyo. Por la cual fue por la imposición de las manos del presbítero sobre ti. Porque Él permitió que se derramara. Porque Él permitió que llegara a ti. Pero a ti te está diciendo, no apaguéis. Sino que lo tenemos que dejar que Él opere en nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué vamos a esperar al 2024 para buscarlo de vuelta? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que Dios nos cumpla con el trabajo y después lo buscamos? Estaríamos haciendo un trueque. Porque estaría esperando que Dios me cumpla para yo hacer. Que estaría esperando algo. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja por principios. Por eso dice, venid, oídme. No dijo, andá y hacé. Oídme primero para hacer, porque si no, no puedo hacer. Si yo no escucho, no puedo hacer.
¿Cuántas veces fuimos y así y rompimos? Antes de oír. ¿Quién no ha rompido una manguera de su casa? Después, por no preguntarle a un plomero cómo arreglarla, fue y rompió más. Le rompió la rosca, después no podía hacer la rosca, tuvo que cortar y hacer rosca de nuevo. Por eso nosotros, si tomamos esos pensamientos para hacerlo de Dios, vamos a fracasar. Pero si tomamos los pensamientos y le decimos, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tu Espíritu es guía para que yo entienda tu palabra, pero no me voy a oponer a no hacerla, la voy a hacer una práctica en mí, porque esos pensamientos van a cambiar.